Gracias. Bueno, para mí es un placer, como se dice vulgarmente, pero es cierto, conversar con Almudena para presentar su libro. No lo voy a presentar yo, vamos a charlar sobre el tema, ¿no? El libro tiene un título que lo he pedido porque yo no soy incapaz de recordarlo. Mucho más allá del principio del placer. Un ensayo sobre lo sublime, ridículo, como pretexto. Se ve que está pensado para superventas, que un título claro, conciso, que como de esos como las novelas estas de históricas terribles, ¿no? La princesa y el dragón. Y yo creo que este es un libro, a mí me ha encantado porque es un libro que evidentemente propone cosas, es un ensayo, pero por lo menos para mí me ha gustado que es capaz de no de producirte una admiración boba, de decir, uy, qué libro más bien escrito, qué interesante lo que dice, sino que te lleva a buscar el diálogo con la autora o a darle tus vueltas a partir del libro, o sea, buscar lo que a ti te puede ayudar o servir para tu propio trabajo, para tu propio pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso es una virtud importante, el no escribir para exhibirse, sino para provocar un diálogo. De hecho, a mí el tema este de lo sublime ridículo, yo sin darme cuenta he empezado a darle vueltas no solo al tema de Malevich que tú tratas, sino se me han ocurrido muchas más cosas y yo pienso que es mío, ¿ya? O sea, que es una idea que se me ocurrió a mí y que tengo que desarrollar. Bueno, pues eso es lo interesante, ¿no? No sé si... Bueno, supongo que esa intención no sé si la tendrás, pero de hecho está, ¿no? Sí. Él ha dicho muy elegantemente que esto es un libro bastante caprichoso, o sea, que tiene... y sí, son indagaciones reales, o sea, en tiempo real, no sienta cátedra, son mis hipótesis y planteamientos lo fantástico es encontrar un sparring o un referente así como Jaime que le torne el guante, sí. Muy bien. Habla más alto. Tengo que hablar más alto, vale. Vale. Yo no tengo problema para hablar alto. Yo no sé. Pero muy bien, me parece bien. Normalmente me dicen que no hable tan alto. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo de Malevich y lo sublime ridículo, pues, si quieres lo cuentas tú. ¿El qué? No, pues a mí se me quedó grabada una cosa que es eso, como era el infinito encerrado en un cuadrado negro, ¿no? O sea, Dios mío, dice que esto es ridículo. O sea, tú ves el cuadrado negro de Malevich y dices, pues no, es un cuadrado negro, o sea, no me cuente usted historias, pero ese ridículo, entiendo yo esto ya no sé si lo dices tú o lo pienso yo. Ese ridículo en sí mismo es sublime. O sea, un señor que haga el ridículo de tal manera es sublime. O sea, que en definitiva es cierto que el cuadrado negro sobre fondo blanco es sublime. ¿Eso es mío o es tuyo? No, estoy hablando en serio, Era mío al principio. A ver, Almudena, ¿era o no era? Sí, era. Era tuyo, ¿no? Era. Entonces, o sea, yo he leído el libro, se me ha quedado tan metido que lo suelto aquí en una conferencia como si fuera Sí. Entonces, la teoría de lo sublime es una teoría del arte que bueno, el que mejor lo contó fue Kant.
Y entonces, pues habla de esas obras que superan la belleza. O sea, es una categoría para englobar más obras de arte que no pueden englobarse en lo bello, ¿no? Entonces lo bello tiene que tener unas cualidades, unas formales sobre todo, que plazcan y que agraden, ¿no? Entonces lo sublime trata todo ese mundo de cosas que no agradan, como el horror, la grandeza, el infinito, lo que no tiene sentido, lo que nos abruma por eso, el universo y estas cosas. Y entonces, hablando con Jaime el otro día, él me dio una idea, ¿no? Porque es verdad que Malevich o Mondrian o estos artistas que quieren en sus obras contar qué es el mundo, tienen una la esencia del mundo. La esencia del y tal, que eso son aspiraciones sublimes y llegan a formas ridículas como son las líneas, los colores primarios, el cuadrado, y entonces... Pero nosotros estamos hablando de lo sublime ridículo en esta gente que no hace cuadrados, ni líneas, ni nada. Entonces, en este libro, para explicar el concepto de lo sublime ridículo, se habla de que estos dibujos son sublimes ridículos, y ahora os intento explicar por qué, y se crea un cómic, ¿no? Que es sobre el ensayo de Freud, que se titula Más allá del principio del placer. Entonces, en ese cómic hay dibujos de estos dibujantes, de Álvaro Monge y Cristina Busto, y textos del padre del psicoanálisis, y que cuenta, entonces en el cómic aquí se cuenta Más allá del principio del placer, tú te lo lees el cómic y te has leído el libro. Vale, entonces ese cómic es un experimento sublime ridículo. Bien, entonces lo uso en el libro para explicar el concepto que nos ocupa, nos ha traído aquí. Entonces, hablábamos de que los artistas de la vanguardia dura del principio tienen intenciones sublimes y formas ridículas, y a esta gente ya... lo que es un este es el adaptador. Son ya como un sublime ridículo ya posmoderno. Entonces, ellos tienen intenciones ridículas y formas sublimes. O sea, hemos cambiado el... Eso lo tienes que explicar. Yo antes te he hablado mucho de corazón, pero eso lo tienes que explicar. Yo entiendo que hay cosas chistosas, hay cosas que parece que van más allá, pero yo creo que... Vamos a mirar este dibujo, ¿vale? Vamos a mirar este dibujo. Entonces, aquí hay un señor nervioso, ¿vale? Que tiene unos pelos, y aquí arriba hay un león. ¿Lo veis? Sí, lo vale. hemos visto. Entonces, ese león, si está encima de la cabeza del señor, es un león un poco ridículo que está encima de los pelos de un señor, ¿vale? Pero si nosotros tapamos al señor y dejamos al león solo, es que el marco nos lo está tapando, hay unas líneas por aquí, y el león, si no miramos al señor, está en una sabana y es un león mucho más noble, ¿vale? Eso es una figura doble. O sea, una figura que está pasando material de la figura al fondo, ¿vale? Aquí no lo veis, pero hay un hueco y pone unos barquitos y se produce como un paisaje, ¿no? Esta chica, que es Cristina Busto, utiliza otra técnica para complicar la relación figura-fondo. Aquí yo veo unas figuras básicas que son la medusa, la chica sentada en el sillón y esta parejita, ¿vale? Pero en el hueco de esas figuras, por ejemplo aquí, en el hueco de esas figuras le cabe un pubis, y en el pubis le cabe un gato, y ya puestos en la lengua del gato le podría caber una tela de araña, y un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y fue a llamar a otro elefante, y dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, y como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Entonces, ¿cuál es el sentido de estos dibujos?
dibujar por dibujar, dibujar y dibujar. Y entonces eso es, digamos, el contenido de los dibujos. Entonces el contenido de estos dibujos es ridículo. Es un elefante se balanceaba sobre una pierna de la cara y como no nos caemos seguimos dibujando. Pero la forma no tiene centro, tiene figuras muy misteriosas, tiene ocupaciones dobles, figuras dobles, tú te ves un dibujo de estos y siempre te queda la sensación de que hay cosas que no has visto, que te has perdido, y eso es el sentimiento sublime, es eso. O sea, es estar un poco superado por... ¿te parece? Lo voy cogiendo, superado por la complejidad y la irracionalidad del tratamiento. Sí. Sí. Entonces ahí hay... Hombre, no llega a producir terror como lo sublime kantiano, pero bueno, pues... Por lo menos molesta. Por lo menos molesta, no es bello, siempre te quedas con la sensación de que si estamos analizando estos dibujos que ves, qué está pasando, siempre tienes la sensación de que te has dejado algo, y eso es muy inteligente por parte de los dibujantes, porque eso remite al sentido último de las cosas. La relación entre el sentido de una cosa o sea, entre el significado y el significante es totalmente azarosa. Que una vaca sea la de los cuernos o sea la del coche, que nosotros seamos personas y no persianas, depende de 2 letras, que nos convirtamos, que seamos pobres o seamos... O inocuos, inicuos. Seamos pobres personas a personas pobres, o sea, son pequeños cambios, ¿no? Totalmente azarosos, y el sentido, o sea, el sentido siempre es así, es totalmente arbitrario, es azaroso. Y ellos lo admiten y lo vuelvo a... ¿Me estáis cogiendo eso? Sí. O sea que en realidad en el fondo del sentido es un puro chiste, o sea, es un puro azar que la vaca signifique vaca. Podía haber significado vaca la palabra paraguas, no sé. Entonces, desde el inicio de todo hay un chiste visual, ¿no? No. Lo voy cogiendo. Pues, Ahí hacéis un sinónimo entre lo sublime y lo siniestro. Mira. Sí, o sea, al principio se trataba de ganar para la sensibilidad cosas como lo siniestro, como el horror, como... Entonces eso despertaba el sentimiento sublime porque como ver el sufrimiento y llegar, no a disfrutar, pero superar el displacer que produce, esto se ha contado en el libro ahí paso a paso, ¿no? La razón se eleva por encima de ese displacer y encuentra un sentido a las cosas que son muy tremendas. Hay otro título de Freud que es lo de lo siniestro. Sí. Era por saber si lo estabas utilizando en el mismo sentido. No, aquí mucho más allá del principio del placer, Freud lo que hace es que, Freud escribió un sistema para la mente. Entonces dijo que existía el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y que este sistema funcionaba por el principio del placer. Entonces cuando se satisfacía una excitación, pues se producía el placer, y entonces el placer es ese excedente, ¿no? Y entonces las insatisfacciones pasaban de un sistema a otro y se iba obteniendo el placer. Entonces todo esto le funcionaba genial. Pero de pronto se dio cuenta que había cosas como el instinto de muerte, la obsesión de repetición, las neurosis, o sea que había muchas cosas que no parecían funcionar solo por el principio del placer.
Entonces, este libro es tardío, Freud fue muy honrado intelectualmente y dijo, pues mi sistema no es tan simple, no hay el inconsciente, el subconsciente, y, o sea, es el sistema topológico de las tres, y funcionando solo por el principio de placer está el instinto de muerte. Y entonces hay dos instintos muy antagónicos, como lo sublime y lo ridículo, por eso que es el principio del placer y el instinto de muerte funcionando juntos para que no muramos. Thanatos y Eros. Sí, sí. Entonces ahí hago como un paralelismo entre lo sublime y lo ridículo, que son cosas también muy antagónicas, y es una inspiración Freud también para eso. De hecho, yo cuando aproveché este libro para releer, siempre se dice que uno ha releído textos clásicos, ¿no? Y el texto de Freud me pareció incluso un poco ridículo sublime, o sea que era tan inconmensurable lo que pretendía explicar que efectivamente su ensayo, a pesar de lo bien tramado que está, parece que no llega. Pero bueno, eso tampoco no es ridículo, es simplemente que no alcanza lo sublime. En cambio, de hecho, yo en el libro digo que es sublime ridícula la forma de dibujar de ellos, el cómic y Freud. Y Freud, claro. Bueno, yo en cambio, claro, es que ya pensar a lo mejor lo de Freud también eso es un sublime ridículo, ¿no? Yo no sé qué pensará un psicoanalista de eso que estamos diciendo o de el cómic. Es que curiosamente yo en el cómic, así como en los dibujos, te he dicho, yo no acababa de ver claro en el cómic, llegó un momento hacia el final que dije, sí, esto, creo que lo cojo, que va de eso, porque ya veréis, lo que hace es fragmentar el texto de Freud, incluso truncar frases, y claro, fuera del contexto discursivo, que es perfecto el razonamiento, es rarísimo, ¿no? Y cuando tenemos un texto y una imagen tendemos a relacionarlos, salen cosas que realmente salen cosas creativas, que no consiste en verlas y decir, uy, qué bonito, sino intentar, te dan ganas de intentar tú establecer unas relaciones sobre eso que estás viendo, ¿no? Y a mí eso es, como decía al principio, es lo que me interesó del libro, ¿no? O sea, que no... Yo creo que eso favorece a las imágenes, que son imágenes más complicadas y que se pueden amortizar así de un vistazo, sí, hay mucha gente haciendo no sé qué, y entonces como tienes un texto misterioso, pues tienes que mirar la imagen, el texto, no sé qué, y entonces miras la imagen con más atención, que es lo que nos interesa a los artistas. Pues Pero eso. yo creo que ya les dejamos en paz. ¿Es Burke está en el ajo también? ¿Qué? ¿Burke está en el ajo? ¿Burke? Sí. Sí, claro, porque lo sublime de Burke es... o sea, de hecho, la teoría, quien la planteó más referida al arte es Burke, sí. No. Sí, también se le menciona. O sea, se hace una... Sí, se intenta explicar un poco el sentimiento sublime. Es que el sentimiento sublime es un sentimiento muy extraño, porque es un juicio reflexionante que afecta a la razón y se convierte en un sentimiento. Sabes que lo lleva hasta el terror, ¿no? Sí. Entonces es una cosa muy... Por ejemplo, generalmente está el entendimiento y la imaginación, ¿vale? Entonces el entendimiento, cuando concibe por ejemplo, algo grande, muy grande, pues la razón práctica, o sea, la imaginación empieza a imaginar cosas grandes, una montaña, ¿vale? Una montaña muy grande. Pero si cuando tienes que representar la grandeza sublime, o sea, el concepto de la grandeza, surgen cosas como lo de Friedrich, que pinta una montaña y luego pinta como unas nubes muy astutas para que no veas el final y te puedas imaginar, no imaginar porque no lo puedes imaginar, no lo puedes ver, no podemos concebir la grandeza. Y ahí es cuando entra la razón para decir,
supera ese displacer de la imaginación y del entendimiento de, jolín, no podemos poner un ejemplo de la grandeza, y sí que lo entiende, sí que lo concibe y sí que empieza a disfrutar de ese no poder abarcar lo infinito. Y este sentimiento entra aquí cuando no podemos abarcar tanto trazo, tanto dibujo, tanto hueco, relleno, tanta posibilidad. Es eso, ¿no? Sí. Hombre, Friedrich es más sublime que Álvaro Monge, pero en fin, Sí. eso Lo admito. lo admite. Eres Álvaro Monge. Sí, sí. Bueno, podías haberlo presentado. Sí, lo he dicho antes, que era el dibujante de este, Ah, muy bien, muy de bien. este dibujo en Sí, concreto. sí, sí. Y de unos dibujos que hay ahí, y aquí en una carpeta hay más. Y voy a decir otra cosa que se me ha olvidado ahora. Álvaro Monge, Friedrich. Ostras. Qué numeración. Ah, sí. Yo escribí otro ensayo para explicar este concepto y era con la comida. El concepto de lo sublime. De lo claro. sublime en la comida, porque se trata de superar, lo sublime surgió para agrandar el ámbito del disfrute estético, del disfrute estético, del gusto, porque había cosas que no son bellas y entonces no se podía disfrutar. Entonces en la gastronomía moderna hay texturas muy desagradables, mezclas visualmente muy feas, juegos de eso, sobre todo de texturas, y la tortilla de patata te la ponen en una copa babosa con el huevo, la patata hecha no sé cómo, la espuma de no sé qué, y eso, si te pones a pensarlo, en el fondo es desagradable, es como estás comiendo una cosa que no sabes qué es y no puedes. Y entonces esa comida está entrando más en el terreno de lo sublime. Necesitamos razón para disfrutar de eso, no es tan inmediato como una tortilla de patatas. Bien cuajada. Estos dibujos tienen un poco estructura de tortilla de patata, ¿no? Sí. Son topológicos, como la mente están agujereados y pasan las cosas de uno a otro. Lo óptico es que tú distingues bien lo que es figura de lo que es fondo. Eso es lo óptico. Entonces aquí tenemos obras en que sabemos lo que es la figura y qué es el fondo. Cuando el artista empieza a marearnos con eso y a hacer, empieza a ser el terreno más pantanoso. Sí. Bueno, nadie se anima a preguntarle algo. Pues yo no sé, Bueno, acabaría emplazándote a que acabes pronto el ensayo sobre lo ridículo y lo sublime en el arte, el de la gastronomía. Porque lo estás trabajando. Sí. O sea, esperamos un libro pronto sobre... Sobre lo negro, sí. ¿Y Centrán Malevich o...? Reinhardt, todo lo que hace mucho negro, sí. Y otros, no, sí. Pues sí, ¿es esperemos que... un work in progress? ¿O solamente o vas a cerrarlo en la próxima? Es un work in progress, pero ya que nos hemos lanzado, porque empezamos hace... Y lo preguntas aquí, Yo presento en aquí. blanco. Yo, si quieres. Sí. Sí, sobre... Sí. Es que es un... Bueno, pues, o sea, ¿está el mes que viene? Muy bien. Estos vacíos no me gustan. ¿Qué vamos a hacer? Pues Estos vacíos entonces... no me gustan. sí. Bueno, hablamos Un aplauso, poco de ¿no? Malevich. Sí. Muchas gracias por venir, ¿eh? Y ahora pues nos tomamos unas... Hombre, yo sí tengo una pregunta, y es como, ¿cuál es el origen de la asociación del ensayo, del texto de Freud y de los dibujos? O
sea, ¿cuál es ese muy ¿de bueno. dónde viene ese? Ah, claro, sí. Y como todo, como siempre pasa, como cuando haces un ensayo que te dejas el resumen al final para... Pero siendo muy honestos, así con la mano en el corazón, quería decir lo que es real y luego lo que Lo que debes contar. lo que debo contar. Lo real es que tenía, por un lado, yo me había hecho un encargo a mí misma que era hacer libros sobre dibujantes, sobre dos artistas, ¿vale? Entonces, los dibujos que yo menos entendía de todos los que conozco, de los artistas que conozco, eran los de Adler y Cristina. Entonces les pedí dibujos a ellos, porque no me hacía con ellos. Me gustaba mucho, pero no eran incómodos. Y entonces pedí dibujos a ellos dos. Entonces tenía una colección de dibujos muy raros y al tiempo me surgió un encargo de un grupo que se llamaba Psicopicnic, que era leernos Más allá del principio del placer y escribir algo sobre ese ensayo que era muy difícil. Entonces, por un lado, yo tenía a Freud, que era muy difícil para mí, y tenía estos dibujos. Y entonces empecé a... Eso es un método psicoanalítico que pasa en los sueños, que se llama por contigüidad. Cosas que están cerca y que es absurdo relacionar. En el sueño lo relacionas. Pues esto es como intentar soñarme unos dibujos y un texto muy complicado. Entonces empecé a hacer el cómic. Y al empezar a hacer el cómic empecé a distinguir los dibujos, a diferenciar unos de otros, a ver la topología de Freud, que lo entendía, que sí que la entendía en los dibujos, tenía unas cosas de uno y de otro. Esa es la verdad. Lo que yo debería decir es que la colaboración del instinto de muerte y el instinto del placer es de una naturaleza similar a la colaboración de lo sublime y lo ridículo. Y Realmente lo es. ¿Y los dibujos están totalmente al azar con los textos? ¿O los has elegido? Están al azar, o sea, no, los elegí para aprenderme los dibujos y para entender a Freud. Y este es un problema parecido a este y tal. Pero luego hice pruebas y funcionaban otros dibujos, otros textos. O sea, es azaroso, sí. Pero es tan azaroso como que la vaca sea una vaca y que seamos personas y no persianas. O sea, algo de relación ahí. Creo. Pues nos has convencido. Yo persiana tampoco, porque no te enrollas nada. Pues eso, para no Nos cuentas lo mínimo. es eso. Y luego, pues bueno, es verdad que es un libro que está hecho o sea, la idea es muy antigua y es un libro que lo he hecho como muy tarde. Y entonces, pues a lo mejor, a lo mejor no, es un poco denso, pero tiene partes entretenidas, ¿no? Yo creo que es entretenido. Sí. Entonces, pues, supongo que el próximo sí será más ligero. Eso está bien, sí. Una cosa sobre Malevich va a ser más ligero que sobre Cristina Yerno. Bueno, tiene menos profundidad, claro, entonces... Bueno, Modena, se podría decir que es sublime. ¿El qué? El ensayo. ¿El ensayo este? Ujú. Pues eso no sería un piropo porque lo sublime es un poquito pantanoso, ¿verdad? Sí, No, pero es una buena pregunta. Sí. Eso es, lo sublime ya entra dentro de la apreciación, o sea, es curioso además, una característica del objeto es que no hay objetos sublimes, sino es el espectador el que crea esa... Por ejemplo, yo os pongo aquí 2 limones y os digo que dibujéis unos limones muy bellos y podéis intentarlo, pero digo que dibujéis 2 limones sublimes y no podéis, no tiene forma lo sublime. Entonces... Cuando se pudran, sí. Entonces, sí. El profe de la Bauhaus, que era muy malo, les decía muy malo, no
no es una palabra, era muy pícaro, puede ser, sí, muy, les decía que pintaran la acidez del limón. La acidez del limón. Y entonces pues sufrían. Y ese era el examen de ingreso, además. A la Bauhaus. Entonces los alumnos sufrían un montón. Lo conceptual, ¿no? Sí. Frente a lo imaginario. Pero les daba pinceles. Entonces, pues eso. Lo sublime está en el espectador, quiero decir, que uno no puede decir, voy a escribir un ensayo sublime, voy a pintar un limón sublime, no se puede. Alguien lo tiene que ver así. Pues un aplauso. Para los dos. Porque se ha leído el libro, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta. ¿El paraguas se va a usar o no? No, porque ya os lo dije que pensábamos hacerlo desde